Jueves 11 de diciembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, estamos en el tiempo del Adviento y en este tiempo la figura de Juan Bautista es una figura esencial. Recordemos que Juan Bautista preparó el pueblo de Israel para la venida del Mesías. Asimismo, la liturgia nos presenta a Juan para que prepare nuestro corazón, para que su ejemplo, sus palabras, aquello que hizo, prepare nuestro corazón para el nacimiento espiritual de Jesús en el día de la Navidad. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, no sabes cuánto vales. Segundo, sé valiente. Tercero, ¿qué oyes? Vamos con el primer punto. No sabes cuánto vales. En el Evangelio, Jesús le dice al gentío: En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Amigos, el Señor está estableciendo una diferencia entre los nacidos de mujer, es decir, los nacidos según la carne, y los nacidos según el Espíritu. Lo que el Señor nos está diciendo es que entre los nacidos según la carne, es decir, todos aquellos que pertenecen a la antigua alianza, Juan es el más grande de todos. Pero está contrastando esto el Señor con aquellos que nacen del agua y del Espíritu por el bautismo, todos los que pertenecen a la nueva alianza. Es una manera hiperbólica de significar la gran importancia del sacramento del bautismo y la gran importancia de la gracia que nos confiere Cristo. Está hablando el Señor entonces de la dignidad que asumen aquellas personas que reciben la gracia. Ese es el contraste que establece el Señor. Por eso hemos puesto el primer título de esta meditación: No sabes cuánto vales. Sí, amigos, es que valemos la sangre de Cristo. El Señor en su muerte en la cruz nos confirió la gracia santificante. Esto es un tesoro invaluable. Creo que reflexionamos muy poco sobre este tesoro. El Señor está diciendo que quien posee la gracia santificante, es decir, quien ha recibido el bautismo, entonces contrastado con Juan, aunque sea el más pequeño en el reino, es más grande que Juan, repito, en la medida en que este contraste significa el nuevo nacimiento en la vida de Cristo. La gracia santificante, esa la recibimos en el bautismo. Se pierde desgraciadamente cuando pecamos mortalmente, se recupera con el sacramento de la reconciliación, se incrementa con el ejercicio de la caridad, con la oración, se incrementa con la mortificación, con el ejercicio de las virtudes. La gracia es un tesoro enorme que tenemos dentro de nosotros y esto nos confiere una dignidad extraordinaria. Valemos la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos mendigando amores? Si Cristo hubiese muerto en la cruz solo para salvarte a ti, óyeme bien lo que estoy diciendo, si solo tú existieras en el mundo, Cristo hubiese muerto exactamente igual, triturado en una cruz para salvarte. Entonces, si vales tanto, ¿por qué sigues mendigando amores? ¿Por qué sigues suplicando a otros que te amen cuando sabes que Dios te amó hasta el extremo, que te dio la sangre de su propio Hijo? Y a través de esa sangre te hizo su propio Hijo, heredero del reino. Óyeme bien, por tus venas ya no solo corre sangre humana, por tus venas corre sangre divina a partir del momento en que fuiste bautizado. De manera que tus obras ya no son obras meramente humanas. Tus obras tienen carácter divino, carácter sobrenatural. Gracias al bautismo, gracias a que has nacido de nuevo, gracias a todo lo que vales, gracias a la sangre de Cristo, tus acciones pueden merecer para el cielo. Y esto es realmente impactante y desafortunadamente no alcanzamos a meditarlo lo suficiente. Pero, amigos, la verdad es que valemos demasiado. Somos preciosos a los ojos de Dios. Óyeme bien, tú querido amigo, tú querida amiga que me escuchas, que has estado mendigando tantos amores, que has estado suplicando que te amen,
que has hecho cosas contrarias a tu dignidad, incluso contrarias a tus principios, para que alguien te ame. Escúchame de una vez y para siempre. Tú vales la sangre de Cristo. Vales la sangre del Cordero. Dios te amó desde siempre. Y entiéndeme esto que te voy a decir. Él no te ama más o menos según lo bueno o malo que seas. Él te ama definitivamente porque sí. Él te ama porque se le antojó amarte. Que seas bueno o malo no hace que Dios te ame más o menos. Desafortunadamente, ser bueno o malo determinará cuán cerca o lejos queremos nosotros estar de Dios. Pero su amor no es condicional. No es como nuestro amor humano que es tan defectuoso, que le decimos a nuestros hijos, si te portas bien te quiero mucho. Entonces se supone que si te portas mal te quiero poco. Así no es el amor de Dios. Él nos ama, Él te ama. Y si te encuentras lejos de Él por el pecado, créeme, Él te está esperando con brazos abiertos para perdonarte, para abrazarte, para conferirte de nuevo el tesoro de la gracia. No sabes cuánto vales. Segundo, sé valiente. Sigue el Señor diciendo en el Evangelio: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amigos, hay que entender adecuadamente estas palabras. Jesucristo es el príncipe de la paz. Así lo llamaba el Antiguo Testamento, especialmente el profeta Isaías. El Señor le dice a los apóstoles el día de la resurrección: la paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, nuestro Dios es un Dios de paz, que viene a traer paz a nuestro corazón. ¿Qué significa entonces estas palabras tan fuertes? Porque el Señor dice que los violentos arrebatan el reino. Aquí tenemos que referirnos a la etimología de la palabra violencia. Cuando vamos a la raíz de la palabra violencia, sabemos que significa desde su etimología el que ejerce fuerza. Y entonces, acá estamos hablando de la fuerza que se requiere para conquistar el reino, para arrebatar el reino. Es decir, Dios nos confiere la gracia, Él mismo es el reino de Dios entre nosotros, pero nosotros tenemos que ejercer una violencia para conquistarlo en la medida en que debemos luchar contra las tentaciones, luchar contra los enemigos de nuestra alma, el mundo, el demonio y la carne, luchar contra nuestras inclinaciones desordenadas, lo que se conoce en teología como la triple concupiscencia, inclinación desordenada al placer, al poder, al tener, luchar contra tantos enemigos espirituales que desafortunadamente una vez te ven intentando caminar hacia Cristo, te van a intentar sepultar. Entonces el Señor está diciendo: oye, sé valiente. Si quieres seguirme, tienes que ser valiente. Recordemos aquello que dice Job en el capítulo 7, versículo 1. Militia est vita hominis super terram. Combate es la vida del hombre sobre la tierra. Pero ciertamente no estamos solos en este combate. Ciertamente tenemos la fuerza del Espíritu que nos acompaña. Por eso volvemos al primer punto de la meditación. Es necesario que la gracia de Dios esté en nosotros para poder combatir adecuadamente y triunfar. Sin la gracia de Dios no seremos capaces. Esto no es una especie de voluntarismo donde yo me creo muy fuerte y venzo solito. No, amigos, todo el que ha intentado vencer solo ha sido terriblemente aplastado. Nosotros vencemos porque estamos con el vencedor. Nosotros triunfamos porque Cristo nos comunica su Espíritu. Al comunicarnos su Espíritu nos da la gracia y al darnos la gracia podemos vencer. En ese orden de ideas debemos ser valientes. Es decir, no debemos atemorizarnos. Debemos saber que Dios está con nosotros. Y te invito a que te apropies de la promesa que el Señor le hizo a Josué. Está en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Escucha esta promesa que es para ti. Tiene nombre propio. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. Hasta aquí el libro de Josué. Amigos, esta promesa es para nosotros. Hoy el Señor nos está asegurando su presencia, su cercanía, la fuerza de su Espíritu, toda vez que, como dice el final del texto, cumplamos fielmente toda la ley del Señor. En el Nuevo Testamento esa ley está perfeccionada por la caridad, esa ley que vive en nosotros por la gracia. Tercero, ¿qué oyes? Jesús termina diciendo en el Evangelio: el que tenga oídos,
que oiga. Amigos, recordemos que escuchar en la Sagrada Escritura tiene un significado muy profundo. Recordemos que el mandamiento más importante para los judíos estaba contenido en el famoso Shema Israel, que está en el libro del Deuteronomio. Y el Shema significa precisamente eso, el escucha Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En fin, ya conocemos el texto. Pero noten que casi que el primer mandamiento, antes incluso de amar a Dios, es escuchar a Dios. Escucha Israel. Por eso el Señor está diciendo, oye mis palabras, deja de oír otras voces. Y es que efectivamente existen como 4 voces que pueden hablar a nuestro interior, que pueden tratar de persuadirnos para hacer algo. La primera, evidentemente, la voz de Dios. El Señor nos pide que sea esa voz la que escuchemos. Pero también existe la voz del mundo. Y cuando prendemos los medios de comunicación, cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos conectados a internet, cuando estamos leyendo lo que escriben en redes sociales, cuando estamos viendo videos de YouTube, muchas veces lo que hacemos es impregnarnos o más bien contaminarnos de la voz del mundo. Y nuestros criterios dejan de ser los del Evangelio y empiezan a ser los criterios del mundo. Lo más importante es el dinero, lo más importante es el placer, lo más importante es lucir, lo más importante es aparecer. En ninguna parte aparece la caridad, en ninguna parte aparece la mortificación, la modestia cristiana, la humildad, la entrega generosa por el bien de los demás. ¿Ven? A veces puede que terminemos escuchando la voz del mundo, pero también podemos escuchar la voz del demonio. Es esa voz que te incita a odiar, esa voz que te incita a la venganza, esa voz que hace que te entristezcas por el triunfo de otras personas. Es esa voz que te susurra al oído que hagas daño, que hagas mal a la gente que te rodea. El demonio puede estar hablándonos también. También puede ser, en muchas ocasiones, que nos hable la voz de nuestra propia carnalidad. Entonces es la voz de nuestra concupiscencia, es la voz de nuestros caprichos, es la voz de nuestras susceptibilidades, es la voz de nuestras pasiones desordenadas. Amigos, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Tú qué oyes? Para escuchar la voz de Jesús debemos entender aquello que el mismo Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cómo saber, entonces, cuál es la voz de Jesús? En ocasiones se presenta confusa la voz que nos habla al interior y no sabemos exactamente quién nos está hablando. Pues amigos, si estamos habituados a escuchar al pastor, fácilmente reconoceremos la voz del pastor. ¿Por qué una oveja es capaz de entender, discernir, de captar con claridad la voz del pastor? Porque está mucho tiempo con él, porque todo el tiempo está escuchándolo. Si nosotros estamos llenando nuestra cabeza todo el tiempo de la voz del mundo, de la voz del demonio, de la voz de nuestra propia carnalidad, y poco leemos la palabra de Dios, poco estamos en contacto con lo espiritual, charlas católicas, lecturas de vidas de santos, poco estamos en contacto con predicaciones, con la liturgia, pues entonces obviamente nos será muy difícil discernir. Pero en cambio, si habituamos nuestro oído a escuchar la voz de Jesús, cuando se nos susurra al interior, cuando en nuestro corazón tenemos alguna especie de emoción, sabremos discernir con más claridad qué voz es la que nos está hablando. Oremos. Amado Señor, hasta ahora no me he dado el valor que tengo, porque hasta ahora he vivido para el pecado, pero hoy en este Evangelio me muestras que valgo demasiado, que valgo mucho porque tu sangre se derramó por mí. Te doy gracias, Señor, y te prometo que a partir de ahora dejaré de mendigar amores. También te suplico la valentía que esto implica. Sabes que soy muy frágil, sabes que soy muy débil y muy temeroso, pero si tu gracia viene a mí, si tú me acompañas, si tú estás conmigo, nada he de temer. Finalmente te suplico que habitúes mi oído para escuchar tu voz, de tal manera que no sea engañado ni por la voz del mundo, ni por la voz del demonio, ni por la voz de mi propia carnalidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no sabes cuánto vales. Segundo, sé valiente. Tercero, ¿qué oyes? Compromiso. Yo les invito para que nos hagamos un propósito. Hacer la lección divina todos los días. Es decir, hacer la meditación del Evangelio del día
con constancia, no eventualmente, sino que nos comprometamos en realidad a hacerla de manera habitual, hacerla diariamente para aprender a escuchar la voz del pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.